Buenas noches, profesor. El día de hoy hablaremos un tema sumamente importante, derechos culturales e interculturalidad, en el curso de Antropología y Sociología Jurídica a cargo del doctor Donny Arturo Cayupe Laureano. Mi nombre es Anita Noelia Pasco Ábalos y en esta oportunidad te ayudaré a explicar al respecto. Con respecto al trabajo en sí, hemos hecho una elaboración de un mapa conceptual. El objetivo del trabajo de interculturalidad y multiculturalismo. Hablaremos de conceptos puntuales y todo lo relacionado con la interculturalidad. La interculturalidad no es desde el punto de vista etnocentrista, sino más bien desde el punto de vista del respeto mutuo entre grupos, entre las condiciones de igualdad y empatía entre diferentes grupos y diferentes culturas. El multiculturalismo este es el respeto entre diversos colectivos culturales que se mantienen relativamente separados, la igualdad de oportunidades sociales de ambos colectivos, tanto educación, salud, trabajo, etcétera. Dentro de los conceptos puntuales, podemos decir que el Paul Ricoeur define al término cultura como la articulación compleja en tres niveles: nivel de instrumentos, como los medios y mediaciones para producir bienes; el nivel de instituciones, forma de ciencia social, difícilmente transferibles entre culturas sin afectarlas seriamente; nivel ético-simbólico, el cual se encuentra relacionado con las costumbres, tradiciones, referentes éticos; y por supuesto, por último y nada menos importante, el nivel más original y difícil traducir de una cultura a otra, la lengua e historia. Dentro de las razones éticas y jurídicas de interculturalidad, podemos decir que la interculturalidad significa comenzar defendiendo el derecho de grupos culturales, los cuales serán sujetos activos e iguales de la misma. Asimismo, podemos decir que de cultura nacional a multiculturalidad como derecho se argumenta a favor de la asimilación que contradice el respeto debido, ya que la cultura se impone, es impuesta, es superior y será supuestamente más beneficiosa para ellos. Solo con uniformizar esa cultura se consigue la homogeneización y la solidaridad que consolidan la fuerza del Estado hacia el interior y hacia el exterior. Entonces, para que sea viable ese ejercicio de la democracia, es necesario deliberar colectivamente y distribuir correctamente los bienes. Solo así se aceptará una fuerte solidaridad. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué respetar a las personas debe suponer respetar sus culturas y por qué reconocer a colectivos que conforman ciertos modos de autogobierno? Respetar la autonomía de las personas supone respetar sus culturas con las que se identifican, ya que hacen posible sus proyectos de realización personal. Respeto que nos debemos los humanos supone el respeto de nuestras culturas al que tenemos derecho. De la multiculturalidad, el derecho de autogobierno. Tenemos derecho a identidades culturales, derecho a condiciones sociales y políticas que se precisen para garantizarla. Entonces, para ello el Estado tiene el deber de intervenir activamente hasta igualar posibilidades sociales de diversas culturas a través de las políticas de acción positiva, donde los grupos puedan decidir con verdadera libertad y responsabilidad de decisiones que tomar y que potenciarán propuestas culturales. Entonces, debe reconocerse una diversidad de derechos como diversos pueblos, capacidad de iniciativa y autogobierno para protección de su cultura, dependerán de las circunstancias y características de los grupos. No es necesario dialogar, un diálogo correcto, idóneo, imaginativo y creativo en búsqueda de acuerdos y soluciones sin llegar a los casos se podría llegar, por así decirlo, al arbitraje. Entonces, la defensa de la universalidad de esos derechos humanos como miembros de todos los grupos sin dañar derechos individuales básicos de sus miembros. La armonía entre derechos grupales y derechos individuales, según Kimlicka, desarrollar procesos de socialización de sus miembros que fomenten identidades complejas, según Walser. La respuesta jurídica de derechos de las minorías. Derecho pretende irregular derechos culturales de grupos minoritarios, da por supuesto que los grupos mayoritarios ejercen sus derechos a través de la legislación interna de países, conveniencia de proteger a minoritarios. Con respecto a la respuesta jurídica de derechos a minorías, decimos que Eduardo Ruiz defiende a las minorías como jurídicamente que se limitan a la condición de minorías a minorías étnicas, lingüísticas, religiosas o nacionales, a número de sus miembros normalmente inferior al resto de la población del Estado. Miembros de minorías deben tener nacionalidad jurídica del Estado en el que residen, es decir, no se incorporan a la inmigración reciente, y las minorías deben haber estado asentadas históricamente en territorios del Estado. Entonces, el primer bloque habla de reconocimiento de derechos individuales de naturaleza civil, derecho de estar, preservar y desarrollar en libertad la propia identidad religiosa, étnica, lingüística o cultural. En fin, una suma de derechos que aquí lo establecemos. El segundo bloque habla sobre el respeto a la lengua de la minoría, derecho que los miembros de la misma
lengua puedan usarla en sus relaciones con instituciones públicas, la cultura de la minoría. Derecho a las instituciones públicas usan el idioma, las minorías, al menos en un territorio, en comunicaciones al público, derecho a ser educados en la misma lengua propia, instituciones educativas públicas o con amparo público, al menos en un nivel básico. Entonces, decimos que la dinámica ética de la interculturalidad responde a un derecho al que desarrolla determinada dirección, el derecho de las personas a modular su identidad con referencia a la identidad cultural y por ello se tiene que derecho a ser protegido. Entonces, las condiciones de la interculturalidad, decimos que se supone respeto mutuo entre grupos, condiciones sociales de igualdad, reconocimiento recíproco de capacidad de creación cultural. Es el primer paso para combatir la injusticia de relaciones culturales existentes a fin de disminuir desigualdades de las mismas. El respeto de igualdad entre colectivos que se reconoce la capacidad común de creación cultural que expresa en concreciones diferentes con sus riquezas, limitaciones y sus fallos, pero digna de ser valorada en su conjunto. Entonces decimos que para que una lengua reviva, perviva, necesita normalmente lo siguiente: su territorio propio tenga mayoría de hablantes que lo usan realmente, sociedades modernas o confrontadas con modernidad, sistema educativo, medios de comunicación, dinámica de mercado, tanto laboral como de bienes. Además, introducida decididamente en el sistema educativo de miembros de esa minoría, hacer la lengua de la administración que atienda a esa minoría, puede utilizar su lengua a relacionarse con la administración, la voluntad activa de los miembros de la minoría para mantener vitalidad, voluntad eficaz de los poderes públicos para diseñar políticas adecuadas. La dinámica de la interculturalidad, pues bien, se da gracias a que se logran dos objetivos importantes. La primera, la potenciación de culturas reconocidas de sus derechos y de solidaridad entre culturas. La realidad cultural del otro no es meramente su dimensión folclórica costumbrista. La realidad compleja dialéctica de dimensiones instrumental, institucional y ética simbólica. Entonces, los marcos donde se desarrolla este diálogo intercultural está el político nacional, en general educativo especial, y organizaciones diversas de la sociedad civil, diversas organizaciones de diversas culturas de la sociedad civil interaccionan en espíritu de diálogo y solidaridad es muy fructífero. La educación concebida como educación intercultural se encuentra muy de moda en varios países europeos, por ejemplo España, y la tendencia a considerar la educación intercultural como el componente para la educación para la paz. Se hacen entonces dos supuestos fundamentales. El concepto de paz positiva, es la que no se limita a la ausencia de violencia directa, sino que supera la violencia estructural, económica y lo cultural. Y la asunción de la perspectiva creativa del conflicto, que no plantea negarlo o ignorarlo, sino manejarlo con empatía, no violencia y creatividad. Entonces decimos finalmente, como conclusión de este trabajo, que la interculturalidad fundamentada en derechos culturales es la mejor realización concreta de los mismos y sus correspondientes derechos. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.